Anunció el Banco Central de que comprará 12.000 millones de dólares de manera gradual para fortalecer la posición de liquidez internacional de Chile. El dólar registró su mayor alza ayer en más de 5 meses, llegando a ser cotizada en 742 pesos. Queremos profundizar en este tema junto al gerente general de Octogon Chile, Manuel Bengolea. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Hola, muy bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Manuel. Quiero ir a lo primero, lo que fue la explicación finalmente de esta alza que llegó de hecho a disparar al dólar hasta 20 pesos. Finalmente se reduce un poco, pero de todas maneras llega a niveles bien importantes. Este programa de reposición, de compra de dólares, son 12.000 millones de dólares, pero va a ser de partidas de 40 millones. En términos del mercado, 40 millones, aunque a uno le suene bastante alto, no es tanto. ¿Podría ser el tema de ayer que afectó al dólar, de llegar a 20 pesos, 15 pesos de alza, algo que se mantenga o más bien se va a quedar como una señal del Banco Central? A ver, primero que nada, tratar ¿no es cierto?, de explicar las fluctuaciones de corto plazo es muy difícil porque usualmente es aleatorio. Pero convengamos en que la señal del Banco Central fue bastante potente, 12.000 millones de dólares cantidad de recursos, efectivamente, como tú dices, 40 millones de dólares diarios, se transan a veces 1.000, 1.200, 1.300 millones de dólares diarios, por lo tanto es poco. Pero yo creo que la señal es muy importante y la señal tiene dos componentes. La primera de ellas es decir, como Banco Central, aquí estoy, para intervenir en el mercado cuando es necesario. Esa es una señal. Y la segunda señal es, que mandó al mercado es: señores inversionistas, yo creo, como autoridad competente, autoridad monetaria competente, que el tipo de cambio está muy bajo. Porque no hay ninguna otra explicación como para que se justifique que se acumulen aún mayor cantidad de reservas, lo cual me parece bien. El Banco Central lo ha hecho. Lo hizo el Banco Central en la mitad de la crisis cuando salió a vender porque el dólar estaba muy alto. Manuel. Y también... ¿Perdón? Sí, me quiero quedar un segundito ahí. Es importante eso, la señal del Banco Central que dice el dólar está bajo. Uno podría decir que está, entre comillas, interviniendo. Yo entiendo que no. Es como está bajo, hay que aprovechar que está bajo para yo también ir comprando dólares a un precio más conveniente y reponiendo los que finalmente he tenido que dejar, digamos. Esa es un poco la explicación. Sí, esa es la explicación del Banco Central, Ya. pero porque es el deber del Banco Central, pero la señal que se dilucida a partir de esa acción es que el Banco Central cree que es un buen momento para comprar reservas. Tal cual fue un buen momento para venderlas cuando el tipo de cambio se empinaba por sobre los 830 pesos. Claro, eso, y de hecho hace no tanto, llegó a 860 pesos durante el primer semestre del año pasado, efecto pandemia, luego el segundo semestre empieza la baja y termina cayendo bajo los 700 pesos. O sea, ha habido un rally, digamos, bien cambiante, podríamos decir, durante el 2020, y la mirada de lo que va a pasar el 2021 no es tan distinta, porque depende de la situación sanitaria finalmente. A ver, depende de la situación sanitaria, efectivamente, pero también depende del precio del cobre, que es nuestro principal producto de exportación. Y no hay que olvidarse que el año pasado el cobre, ¿cierto?, tuvo cerca de $2 en los peores momentos de la pandemia y terminó el año en $3.50. ¿Te fijas? La pregunta que debe hacerse el Banco Central es: ¿cuál es el precio de equilibrio de largo plazo del precio del cobre? Porque eso es lo que va a determinar, de alguna manera, el precio de equilibrio de largo plazo del dólar. Y probablemente la conclusión del Banco Central sea que $3.60 es un precio alto. De hecho, es mayor que el que está considerado en el presupuesto, es mayor que está considerado en el IPOM, en el Informe de Política Monetaria del Banco Central. Así que el Banco Central dijo: oye, hoy día las condiciones son buenas para comprar y acumular reservas. Claro, me parece bien que lo haga. Desde un punto práctico, pero desde lo que puede ser la proyección y quizá el entre líneas de la señal, Manuel, algunos decían, puede ser que también la lectura que se da de este programa de reposición de reservas es que el Banco Central ve que el 2021 va a estar aún más complicado y por eso de alguna manera hacer este colchón de liquidez, aprovechar que el dólar está a un precio, entre comillas, conveniente, para lo que van a ser los tiempos que se vienen, 2021, proyectando que el próximo año podría ser algo más positivo. ¿También se puede leer así, quizás en un punto de vista más pesimista? Sí, a ver, también lo podrías leer así. Yo no creo, Nicolás, porque, insisto, el Banco Central... A ver, el problema del precio del cobre es que el precio del cobre, cuando sube mucho, baja mucho el tipo de cambio, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y eso afecta otras actividades exportadoras.
¿Te fijas? Entonces, como en un minuto donde el crecimiento económico es tan escaso, es tan complicado, son tantas las incertidumbres que hay en el país, que con el tipo de cambio parece perfectamente ridículo. Entonces el Banco Central lo que hace es, por lo menos, la parte de precios del dólar, dice: yo aquí voy a tratar de dar señales importantes para que la gente, ¿no es cierto?, para todo lo que es el mundo exportador, no cobre, ¿no es cierto?, tenga una señal clara de que el tipo de cambio no va a bajar de este nivel, lo cual le permite a ellos mantener la inversión, lo que genera empleo y lo que se conoce como el famoso círculo virtuoso, ¿te fijas? Pero si el tipo de cambio cae mucho, empieza a desalentar ciertos sectores exportadores, que son además importantes sectores en materia de contratación de mano de obra. Y que va a ser clave también para este 2021, buscando la recuperación de una recesión chilena y internacional y chilena desde el punto de vista económico, porque finalmente todo lo que es formación bruta de capital fijo, inversión, tiene que ver mucho con el sector exportador. En parte, obviamente hay otros sectores que también son bien relevantes, pero si tiene un dólar muy bajo, finalmente, claro, para la importación de productos es muy positivo, pero para el envío, para los márgenes de ganancia en las ventas, es ya otro tema. Así es, y no nos olvidemos que hay muchas industrias que son grandes exportadores que dependen de un tipo de cambio razonable. Cuando ya empieza a bajar de los 700 pesos, parece ser poco razonable. Eso es un poco la señal que se deduce del actuar del Banco Central. No es que el Banco Central lo haya querido señalar, lo quiero aclarar, pero esa es la señal que se deduce del actuar del Banco Central. Claro, volvemos a las entrelíneas, que también es muy importante cuando hay comunicados, cuando hay anuncios y medidas por parte del Banco Central. O sea, puede también haber un abanico de posibilidades, pero el Banco Central siempre tiene que ser bastante cauto, digamos, para no generar fluctuaciones muy extremas en los mercados, digamos. Esa es una de las tareas que tiene el Banco Central independiente. Es uno de los beneficios que ha demostrado a lo largo de los años la independencia del Banco Central, es que en materia de precios, ¿no es cierto?, de bienes y servicios tan importantes como el tipo de cambio, como es la tasa de interés, el Banco Central siempre ha intervenido cuando las cosas pareciera que se salen de su cauce de normalidad. Y lo ha hecho bien. Está claro que lo ha hecho bien, porque el Banco Central, por lo menos las 3 veces que implementaba este tipo de planes, a precios bajos y ha vendido a precios altos. Así que en términos del balance para el país, es un balance positivo. Hay otro punto también. Estrictamente Sí. desde el punto de vista monetario. Sí, claro, desde el punto de vista monetario. Hay otro punto que ayer revisábamos a esta hora, de hecho, en el comunicado del Banco Central, voy a ser bien detallista, pero en el primer párrafo señalaba, voy a parafrasear: aunque tenemos una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque tenemos esta línea de crédito con un organismo internacional, igualmente vamos a llevar este programa de recompra, de compra de dólares para reponer lo que son las reservas internacionales. O sea, también que haya mencionado esta línea de crédito, perdón, creo que el Fondo Monetario Internacional, ya a esta altura me confundo, pero el Fondo Monetario Internacional, gracias. Aunque tengo esta línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, a cual puedo echar mano, todavía no lo voy a hacer y voy a aplicar medidas propias del Banco Central. O sea, también tiene algo de señal eso, que lo mencione. Por supuesto, tiene señal importante. Es decir, lo que le está diciendo el Banco Central del mercado es: señores, yo tengo gran disponibilidad de dólares. Claro. Así que puedo echar la mano a muchas alternativas. Como te decía, es súper importante. Y hay otra cosa que es muy importante además. Cuando uno mira las cifras macros del país, el nivel de endeudamiento del país ha ido aumentando en forma muy significativa. El endeudamiento en dólares también ha ido aumentando. Y eso requiere, ¿no es cierto?, para efectos de los balances macros de la economía chilena, de que el Banco Central acumule mayor cantidad de dólares, porque tiene una mayor nivel de deuda en dólares. Así que me parece súper razonable como medida a largo plazo, además. Volviendo, Manuel, al efecto que puede tener en el dólar, tú lo decías también en análisis. Indirectamente, el Banco Central está señalando que el dólar está a un precio bajo, conveniente, pero también preocupante para algunos sectores de la economía nacional. Y siempre cuando el dólar está bajo, el sector exportador lo hace presente y empiezan estos aires o comentarios de cuándo intervendrá el Banco Central, ya sea de manera verbal, de manera directa. Con este programa y esta señal también, uno podría descartar, por lo menos en el corto o mediano plazo, una eventual intervención si es que los niveles siguen siendo bajos del dólar. Lo que pasa es que, a ver, las intervenciones, para que sean creíbles, tienen que ser costosas. Eso es la teoría mía. Si el Banco Central dice que va a intervenir en forma verbal
pero no hace nada, el mercado probablemente no le crea mucho, pero Claro. esta es una señal muy potente. Dice, yo voy a intervenir con tanta cantidad de plata, por tal cantidad de millones de dólares. O sea, el costo de esta medida es súper transparente y eso la hace per se muy creíble ante los inversionistas y ante el mercado. Ujú. Ahora, voy a otro punto de la economía. ¿Tiene algún efecto este programa de compra de dólares en lo que puede ser la inflación? Finalmente también el tema dólar tiene un impacto directo e indirecto en los niveles de los precios. Sin embargo, aquí por eso también se habla de una compra gradual de 15 meses, de hecho, ¿no? ¿Puede tener un impacto? Mira, a ver, efectivamente cuando las fluctuaciones del suba o que baje, tiene su impacto en precios. Eso es indudable en materia de inflación. Hay una transmisión en un periodo de tiempo que se transmite a los precios de todos los bienes básicos que compramos los chilenos. Pero yo creo que en 15 meses, lo que pasa es que más que dar una señal para precios, aquí lo que quiso dar el Banco Central es una señal de que el tipo de cambio está bajo, de que ellos no van a permitir que el Banco Central no van a permitir, perdón, de que el tipo de cambio vaya más abajo de 700, lo cual es una señal potente. Pero no hay que olvidarse también que este tema de la depreciación del dólar no es un fenómeno solamente chileno, es un fenómeno mundial. Sí, claro. Muchas de las monedas emergentes están sufriendo. Ahora, los mercados son súper dinámicos. El Banco Central anuncia un plan a 15 meses, pero si las condiciones cambian, ¿te fijas? Lo más probable es que el Banco Central también cambie. Ujú. ¿Te fijas? Porque Perfectamente puede cambiar ese plan. a la dinámica del mercado, Perfectamente puede cambiar ese plan. por supuesto. O sea, tiene esa posibilidad de cambiar los plazos o cambiar los montos también de compra. Y eso va a depender de tantas cosas. Por ejemplo, ya de inmediato, el 20 de enero asume Joe Biden, una nueva administración, va a haber un juicio político también para Donald Trump. Todo ese tema político interno de Estados Unidos afecta a su moneda y finalmente al dólar a nivel mundial. O sea, súper bien dicho, Nicolás. Imagínate tú que ahora los demócratas tienen muy leve, pero mayoría en el Senado, cosa que no tenían hasta antes del 5 de enero. Ujú. Y lo más probable es que el plan que están discutiendo, el plan de paquete fiscal de ayuda, que es de 900 billones, se aumente. Eso significa que probablemente los americanos van a tener que endeudarse más, entonces el fisco se va a hacer más grande y eso tiene repercusión en la moneda, ¿te fijas? En el sentido que va a depreciar probablemente un poquito más el dólar. Y eso lo vamos a saber el 20 de enero, que es cuando asume Biden. Hay que estar atentos entonces a eso. Manuel Bengolea, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos estos movimientos del Banco Central. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, que tengan buen día. Igualmente, nos vemos. Gracias. Vamos a otros temas.